Y le pregunto, ¿qué está haciendo usted con su vida hoy? ¿Solo trabaja, va a casa y dedica el resto de su tiempo al placer? ¿Va a la iglesia de vez en cuando o cada domingo o acaso no va del todo? Quizás vivamos un poco a la ligera. Para Dios no es a la ligera. Mire, Dios ha invertido la muerte de su Hijo para salvarnos. Hoy en el programa, En Contacto, nuestras convicciones en torno al juicio del creyente. Bien, ¿a quién le rinde cuentas en la vida? Es natural que los cónyuges se rindan cuentas entre sí y los hijos a sus padres, o quizás a sus abuelos, o como sea, pero la verdad es que todos somos responsables ante Dios. Muchos actúan como que si no tuvieran que rendirle cuentas a nadie. Alguien que sienta que no tiene responsabilidad ante nadie anda en la cuerda floja y va por rumbo riesgoso. Rendir cuentas es una medida de seguridad para todos. Y es importante que distingamos toda esta idea de la rendición de cuentas con el Señor Dios y su palabra, y de eso se trata el juicio. Y en este mensaje deseo hablar de nuestras convicciones en torno al juicio ante Dios. Vayamos un momento a 2 de Corintios capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo escribe a los creyentes y dice así en el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así se refiere a los creyentes, escuche. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que, no dice quizás, ni deberíamos, es necesario que todos nosotros, no algunos, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. El juicio del creyente es inevitable. Habrá un momento de juicio para cada uno de nosotros. Ahora, Pablo aquí habla a creyentes, pero si vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, veamos que hay otro tiempo de rendición de cuentas. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, no se puede escapar. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, habrá dos juicios. Está el juicio del creyente, y este otro juicio que es el juicio del no creyente, en el cual sus nombres no se hallarán en el libro de vida. Si usted es creyente, su nombre está allí, y si no es creyente, está ausente. Pero lo que deseo que consideremos es nuestra responsabilidad. O sea, nos pararemos frente a Dios a dar cuentas por nuestra vida. Entonces, en primer lugar, solo quienes han aceptado a Cristo como su Salvador estarán presentes en este juicio, o sea, el juicio del Señor Jesucristo para sus creyentes. Escuche, es un tiempo en el cual desea y planea recompensarnos por cómo vivimos. El asunto es este. Nuestra vida determinará nuestras recompensas. Y luego hablaremos de cómo funcionará eso. Pero la pregunta es esta. ¿Siente responsabilidad a Dios a diario? ¿Que es responsable a Dios por el tiempo que Él le ha dado para vivir? ¿Por los dones, habilidades, talentos, destrezas, relaciones, su vocación, sus finanzas? ¿Usted reconoce que tendrá que dar cuentas a Dios por cómo ha conducido su vida? Por ejemplo, en 1 Corintios 3, es interesante lo que dice la Biblia.
Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y allí nos recuerda que en ciertos casos lo que presentemos a Dios es como madera, heno y paja quemado. Así que cada día que vivimos algo sucede en nuestra relación con Dios. Y hemos sido bendecidos y rendiremos cuentas. ¿Y cómo nos juzgará Dios? Nos juzgará conforme a nuestras obras que hemos hecho en nuestra vida. Y le pregunto, ¿qué está haciendo usted con su vida hoy? ¿Solo trabaja, va a casa y dedica el resto de su tiempo al placer? ¿Va a la iglesia de vez en cuando o cada domingo? ¿O acaso no va del todo? Quizás vivamos un poco a la ligera. Para Dios no es a la ligera. Mire, Dios ha invertido la muerte de su Hijo para salvarnos. Y Dios nos ha dado al Espíritu Santo para facultarnos a hacer bien todo lo que Él nos pida. Bien sea nuestro empleo, testimonio, nuestra relación con Él en lo que respecta a servirle. Así que Dios juzgará nuestras obras, sean buenas o malas. Y el pasaje que leímos hace un momento, todo lo que no dé la talla para el Señor, como es debido, será consumido. ¿Perderemos la salvación? No, pero seremos recompensados por nuestras obras. Y si hemos tenido la motivación equivocada o pereza o lo que sea, seremos responsables de dar cuenta a Dios por eso. Y hay 3 cosas que debemos recordar, porque son los 3 aspectos que Dios tomará en consideración en cuanto a cómo hayamos vivido. Número 1, la verdad de la palabra de Dios, que sepamos cuánta luz espiritual tuvimos. He sido responsable desde que acepté a Cristo. A la edad de 12 años era responsable de la luz que tenía. Con los años y tras estudiar la palabra de Dios por 60 años tengo mucha más luz. Seré sumamente responsable. Así que usted será responsable por la luz de verdad que sepa. Y por eso tratamos de ayudar a todos a entender quién es Jesús y la necesidad de ser salvos. Así que Dios nos juzgará conforme a cuánta verdad tengamos, a la luz de la verdad que tengamos. En segundo lugar, nos juzgará conforme a las oportunidades que Dios nos haya dado. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, al estar frente a Dios y al Él ver nuestra vida, habilidades, talentos y destrezas, la mente, el corazón que Dios nos dio, seremos juzgados no solo conforme a la luz que hayamos recibido, sino a las oportunidades que hayamos tenido. Así que Dios requiere de nosotros que vivamos de manera sabia y agradable a Él, que le honre y glorifique. Y lo que Dios ha invertido en nuestras vidas es por una razón, un propósito. Piensa en esto. Dios no solo le ha dotado con los dones que le ha dado, sino que envía al Espíritu Santo para sellarle para siempre como hijo de Dios. Así que no puede perder la salvación, no la perderá. Puede perder recompensas, pero no se perderá como persona, irá al cielo. Si está en este juicio, va rumbo al cielo. Y al pensar en esto, es la luz de la verdad, la oportunidad y cómo hayamos reaccionado a eso. Así que nuestras obras serán probadas. Piense en esto. ¿Cuánto de lo que hacemos termina siendo sin valor? ¿En vano? Tenemos que dar cuentas a Dios por eso. ¿Cuánto tiempo empleamos en cosas que son pecaminosas? Sabemos que no están bien. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a otros? Acciones en nuestra vida, pecados, nos costarán. Tener malas motivaciones. Malas intenciones erróneas es pecado contra Dios. Y daremos cuentas por nuestras malas intenciones. Alguien dirá, pues, ¿qué queda? Mucho. Oportunidades desperdiciadas, por ejemplo, que Dios nos da. Piensa en esto. Dios Santo, quien nos creó, nos preparó, nos ha dado destrezas y oportunidades, y quizás las suyas sean menos o más que las otras, pero rendiremos cuentas a Dios por cómo aprovechamos
las oportunidades, las relaciones, cómo aprovechamos las habilidades, destrezas y talentos que nos fueron dados. Tenemos que dar cuentas a Dios por todo lo que hemos mencionado. Y al rendir cuentas, bien recibiremos la recompensa o la perderemos. Entonces pregúntese, en su manera diaria de vivir, ¿lleva una vida que es obediente? ¿Lleva una vida agradable a Dios? ¿Aprovecha su tiempo como Dios quiere que lo haga? Invirtiendo sus habilidades, talentos y destrezas, cualesquiera que sean. Quizás diga, ¿sabe qué? Tengo el mismo empleo de hace años, el mismo, y ¿cómo Dios me bendecirá por eso? Bien, le pregunto, ¿llegaba a tiempo a su trabajo? ¿Hacía bien su trabajo? ¿Daba lo mejor? ¿Era honrado? ¿Salía a la hora justa o antes? ¿Jugaba sucio? ¿Robaba? ¿Mentía? O sea, ¿cómo condujo su vida? Conforme a nuestra forma de vivir, obtendremos el galardón o lo perderemos. Si viola la voluntad de Dios, su propósito y plan y lastima a otras personas, miente, lo que sea, hay consecuencias. La vida está llena de consecuencias. Puede ser una vida de recompensas o de remordimientos y pérdidas, depende cómo la viva. Y cada día, o bien vivimos para su honra, alabanza y gloria y para nuestro beneficio, o no. Así que le pregunto, ¿vive de modo tal que con agrado se pararía frente al Señor Jesús a dar cuentas de su vida? No significa que sea perfecto. Y lo maravilloso es que Dios sabe que no lo somos. Quizás diga, ¿hay margen para pecar? Su Hijo murió para salvarnos de la pena del pecado. Nuestro Padre Celestial tiene lo mejor para nosotros. O bien escogemos eso o no. Y al considerar cómo viven algunos su vida, pienso, ¡qué desperdicio! Un día se pararán frente a Dios a dar cuentas. Hay un juicio. Hay un tiempo de rendición de cuentas por nuestra vida ahora. ¿Cómo nos preparamos para esto? Alguien dirá, bien, de acuerdo, sé que la Biblia dice que tendré que dar cuentas por mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo prepararnos para este inevitable e ineludible juicio de Dios? Bien, en primer lugar, nos preparamos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, paso número 1. Porque si no lo hace, estará en el segundo juicio, que es perdición eterna. Así que el primer paso es ser salvo. Digamos que usted entra en esa categoría de una persona salva. Segundo, y esto es algo que seriamente debemos considerar, y es examinar a diario nuestro estilo de vida. O sea, piensa en cómo está viviendo. Es decir, ¿para qué vive? ¿Cómo emplea su tiempo? ¿Cómo usa sus dones espirituales? ¿Cómo da de sus recursos? ¿Y en qué forma sirve al Señor y de qué manera le honra? Entonces, en lo que respecta a su estilo de vida en la mañana al despertar, ¿en qué estará pensando? ¡Oh, es lunes! O piensa en, gracias Padre, gracias por darme un empleo, gracias por darme el dinero para costear lo que necesito. Gracias Padre por el poquito extra. Dicho de otro modo, al despertarse en la mañana, ¿en qué piensa usted? Durante el día, ¿alguna vez se detiene a agradecerle a Dios? Gracias, Señor, por traerme hasta aquí a tiempo esta mañana. Gracias por traerme a salvo hoy. O simplemente se pasea por la vida y solo va a Dios en necesidad o temor o dolor. ¿Solo allí acude a Dios? ¿O se da cuenta de lo bueno que es Dios las 24 horas del día? Y piense en esto. El próximo latido de su corazón no depende de usted. Así mismo, se acaba. ¿Estará usted listo? ¿Qué frecuencia escucho a la gente decir, bueno, un día de esto? No tiene ninguna garantía de un día de estos.
Su única garantía es ahora mismo. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pídale que perdone sus pecados y Él lo hará. No porque usted llegue a merecerlo, sino porque Él le ama. Entonces, ¿cómo llevará su vida? ¿Cómo la está viviendo? ¿Diría que su vida es agradable a Dios? No significa que sea perfecto. Por eso tenemos tantos pasajes como este. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas personas se lo saben también que en las noches al dormir podrían decir, Señor, ¿recuerdas lo que dijo? Lo mismo, lo mismito. O sea, carece de sentido. Si no hay corazón en mi confesión, es vana. Así que es sabio examinar cómo vivimos y ver lo que sucede y pensar, Señor, ¿hay algo en mí que quieres cambiar? Mire, a algunas personas les aterra preguntarle eso a Dios. Señor, ¿hay algo en mi vida que quieres cambiar? Si lo hay, debemos estar en disposición a que nos lo diga. Un tercer aspecto importante es reevaluar nuestras prioridades. O sea, si queremos vivir como agrada a Dios, y alistarnos para presentarnos delante de Él, hay que reevaluar las prioridades. Piense en esto. En el proceso de tomar sus decisiones, ¿en qué es lo primero que piensa? Lo primero debería ser esto. ¿Qué agrada al Padre Celestial? ¿Qué es lo sabio hacer desde la perspectiva de Dios? Cada día tomamos decisiones. Esas decisiones a veces tienen consecuencias eternas, a veces consecuencias duraderas, a veces pueden ser dolorosas. Pero a medida que toma decisiones y reevalúa sus prioridades, ¿dónde está el Señor en sus prioridades? Porque pensemos en esto. Vivimos en un ajetreo a diario, cada día, así lo permitimos. Rendiremos cuentas por eso. Y en cuarto lugar diría, renovar nuestro compromiso diario a vivir como agrada a Dios y servirle de corazón. Piense en esto. Dará cuentas uno de estos días. Entonces, piénselo por un momento. ¿Cómo empieza su día? Suena la alarma o la radio y de brinco comienza el día. O dice, ay, que me quedo un rato acostado aquí. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer lo que sea o no haré nada. ¿Sabe qué? No es así, porque somos responsables ante Dios de hacer que cada día cuente. Y al pensar en esto, considero lo sencillo que es. Alguien me preguntó, ¿cómo comienza su día? Puedo decirle, y no tengo que buscarlo aquí para decírselo, pero deseo compartirlo. Es decir, esto es lo que hago. No solo al comenzar mi día, sino durante el día lo repito. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Piensa en esto. Al despertar en la mañana, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabe qué significa eso? En todos mis caminos, Señor, ¿qué quieres que haga aquí? Reconócelo en todos tus caminos. Mire, la mayoría no reconoce a Dios en todos sus caminos como que si Él no existiera. Reconócelo en todos tus caminos. Y esta es la promesa. Y Él enderezará tus veredas. Ahora, eso suena muy sencillo. Pero la verdad es que daremos cuentas a Dios. Mire, quizás usted viva 50, 70, 80, 110 años.
Pero del otro lado de este juicio, por siempre, eternamente, disfrutaremos las bendiciones de Dios Todopoderoso conforme a cómo hayamos vivido nuestra vida mientras estábamos aquí. Amén. Padre, gracias por tu amor por nosotros. Gracias por hacer que lo más importante sea tan sencillo. Te pido que grabes este mensaje en el corazón de cada persona aquí. Quizás sea alguien que nunca haya pensado en leer la Biblia en la mañana antes de ir al trabajo. Te pido que tu espíritu grabe este mensaje en sus corazones, que reconozcan que viene un día inevitable, ineludible, en el que daremos cuenta por nuestra vida. Te pido por alguien que hoy aún no es salvo, que reconozca que cada día que vive lo pierde. Una vida sin Cristo es perdida. Y el momento de cambiar es ahora mismo. Te pido que estén dispuestos a pedirte que perdones sus pecados y a rendir su vida hoy a ti. Y que crean en su corazón que no solo les perdonarás, sino que les ayudarás a practicar y a vivir lo que hemos dicho en este mensaje. Y a anhelar ese día en el que des las coronas al recompensarnos por una buena vida, no perfecta en sí, no bien vivida. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.